Hay tragedias que no tienen sentido. El otro día estaba viendo un video en el canal de Migala donde precisamente mencionaban esta frase. Y al escuchar esta frase me hizo recordar algunos casos sumamente atroces que cuando indagas más en el tema, te das cuenta que las motivaciones por las cuales se cometieron estos crímenes son totalmente absurdas. Es por eso que el día de hoy te traje 3 casos de asesinatos, 3 casos de crímenes que se cometieron con una frialdad y brutalidad aterradoras. Damas y caballeros, yo soy Magno Horror y comenzamos con 3 casos de asesinatos que no tienen sentido. Este video va a estar repleto de casos sumamente trágicos y verdaderamente indignantes debido a las motivaciones tan absurdas y crueles con las que fueron realizados. Y vamos a iniciar con el caso que, entre comillas, es el más ligero de todos, o por lo menos considero que es el más ligero de todos, pero realmente es bastante trágico y genera mucha indignación debido a la negligencia de la gente involucrada. Esta trágica historia ocurre en Slaughter, un pequeño pueblo de Luisiana de Estados Unidos. El 3 de enero del 2022 fue hallado el cuerpo de Lacey Ellen Fletcher, una mujer de 36 años. Las autoridades acudieron al lugar tras una llamada al 911 de los propios padres, quienes son Sheila y Clay Fletcher. Estas personas encontraron a la mujer muerta en el sofá del hogar familiar. Lacey padecía autismo y una grave disminución cognitiva que la hacía totalmente dependiente a múltiples cuidados especiales. Según las investigaciones, durante al menos 12 años sus padres la mantuvieron encerrada en esa sala sin proporcionarle ningún tipo de atención médica. Llegó un punto en el que Lacey no podía ni moverse del sofá. El estado en el que fue encontrado su cuerpo es verdaderamente escalofriante. Las autoridades relataron que su piel estaba cubierta de úlceras y materia fecal incrustada, y que su cuerpo se había derretido literalmente en el sofá. Además de que fue invadida por miles de gusanos y moscas. Un examen forense posterior reveló que Lacey pesaba apenas 43 kilogramos y presentaba también signos de desnutrición severa. Sus huesos ya eran visibles bajo la piel. Según los forenses, la causa de muerte fue negligencia médica aguda, la cual fue prolongada desde hace años. Durante ese tiempo, su familia, para justificar la ausencia de baño, le llegó a colocar un orinal para que pudiera estar en la sala, al igual de que se fueron de vacaciones y la dejaron sola, lo que agravó aún más el estado de abandono. Todas y cada una de estas atrocidades se mantuvieron ocultas hasta el día del hallazgo. El caso de Lacey generó conmoción nacional en Estados Unidos. Medios como el People relataron el horror de encontrar a una joven derretida en un sofá infestado de gusanos y que la propia vivienda había sido infestada por el hedor de orina y excremento. Organizaciones de salud mental y de derechos humanos, sobre todo enfocados a personas con discapacidad, denunciaron este crimen como un extremo caso de abuso y abandono total. El fiscal a cargo declaró que el veredicto buscaba enviar un claro mensaje a la comunidad. Un acto tan atroz no será tolerado y debe evitarse en el futuro. Por lo cual, Sheila y Clay Fletcher inicialmente enfrentaron cargos de asesinato, pero finalmente aceptaron un pacto de culpabilidad por homicidio involuntario. Fue en marzo del 2024 que ambos fueron condenados a 40 años de cárcel. Al concluir este caso, la reflexión se impone sobre la más pura deshumanización. Un padre y una madre que, según ellos, amaban a su propia hija, permitieron que muriera lenta y dolorosamente en completa soledad. El tribunal apuntó que la tragedia ocurrió porque los padres escogieron el camino fácil en lugar de cuidar a Lacey. En la sociedad americana, este crimen fue visto como un llamado de atención sobre la protección de personas vulnerables. Evidenció fallas en el sistema de seguridad social y en la capacidad de las familias para cuidar a sus miembros discapacitados. La comunidad y los medios insistieron en que situaciones similares deben detectarse y prevenirse antes de que ocurra una catástrofe humana. Al hablar de este caso emerge una conclusión dolorosa pero bastante preocupante, pues a lo largo de este video no solo te hablaré de un caso de abandono cruel total, sino que también te hablaré de casos de violencia extrema. Pero en este tema específico quiero destacar el hecho de que Lacey fue olvidada y consumida en el sofá por quienes le dieron la vida. Es por eso que debemos cuestionarnos el hecho de que muchas personas tienen la capacidad de infringir dolor, pero de maneras distintas, haciéndonos que nos cuestionemos todavía más hasta qué punto algunas personas son capaces de ser consumidas por la indiferencia o la maldad con tal de dañar a otros.
A pesar de que el caso de Lacey Evans no fue un asesinato directo, es más que obvio que los padres de la chica tenían una culpabilidad directa, debido a que prácticamente la dejaron morir. Pero a partir de este punto vamos a hablar de casos verdaderamente aterradores, donde evidentemente hubo un autor intelectual. Es por eso que para subir el tono de estos casos verdaderamente aterradores vamos a hablar de uno de los videos más perturbadores de internet. Vamos a hablar del estremecedor caso de Miss Pac-Man. Para hablar de esta historia nos tenemos que ubicar en Chisec, Alta Verapaz, Guatemala. En esta comunidad vivía Alejandra Ico Chup, una mujer quechí de tan solo 32 años de edad. Esta víctima fue asesinada brutalmente la noche del 29 de octubre del 2018 y fue brutalmente atacada por Mario Osvaldo Tutical, quien era la pareja sentimental de Alejandra. En una humilde casa ubicada en la aldea de San Miguel, el ataque fue tan salvaje que los vecinos solo pudieron describirlo como una escena verdaderamente horrenda y deleznable. Al ingresar vieron a Alejandra con una profunda herida en el cráneo y sus manos estaban completamente cercenadas. Su cuerpo yacía inmerso en un baño de sangre, agonizando lentamente, mientras que ninguno de los auxilios llegaba a tiempo. El estado brutal de Alejandra fue descubierto debido a que varios vecinos empezaron a escuchar sonidos bastante extraños de la casa de la chica. Al entrar fue que presenciaron esta aterradora escena y empezaron a captar todas las evidencias con los teléfonos que tenían a la mano, grabando directamente toda la escena brutal, y estas imágenes fueron divulgadas en redes sociales, alcanzando una viralidad inmensa, pues esto contribuyó a que el caso se conociera masivamente, y algunos apodaron el perturbador video de Alejandra bajo el nombre de Miss Pac-Man. Todo esto debido a que la herida que tenía en el rostro supuestamente se asemejaba a este personaje femenino de videojuegos. La brutalidad de los hechos dejó a toda la comunidad en un estado de shock. Los pobladores afirmaban que nunca habían visto algo igual en su tranquila aldea. Mario Tutical huyó tras realizar este crimen, pero fue capturado 2 días después. El 31 de octubre del 2018 fue descubierto en una aldea vecina cuando intentaba cruzar a México. Durante su aprehensión, confesó a los vecinos y a las autoridades que él mató a Alejandra, todo debido por un ataque de celos, pues estaba convencido, erróneamente, de que la mujer le estaba siendo infiel. Cuando las autoridades confirmaron que Mario fue quien realizó este acto verdaderamente atroz, también descubrieron que tenía otra esposa y 7 hijos, pero él estaba llevando una relación extramarital con Alejandra, quien a su vez era madre de 3 niños. En agosto del 2023 el tribunal guatemalteco lo condenó a 50 años de cárcel por feminicidio. La prensa informó que al momento de dictarse la sentencia se enfatizó la necesidad de dar garantías de que casos así no vuelvan a ocurrir, todo con el propósito de concientizar sobre la violencia contra la mujer, pues casos así han despertado indignación pública. El impacto mediático de el aterrador caso de Miss Pac-Man fue verdaderamente aterrador. Este video viral de un crimen desató una ola de indignación y repudio en Guatemala y en toda América Latina. En varios informes se destacó como la brutal tortura sufrida por Alejandra, cuyo cuerpo fue mutilado con un machete, simboliza la peor cara del feminicidio, despertando así campañas sociales contra la violencia de género. La comunidad quechí, cuya cultura privilegia la comunidad y la familia, quedó especialmente traumada. Sin embargo, la repercusión también llevó a que las autoridades locales reforzaran las investigaciones y brindaran mayor atención a los familiares de la víctima. En septiembre del 2023 se realizó una audiencia de reparación digna, todo esto con el propósito de ayudar a los hijos huérfanos de Alejandra, en un acto judicial en el que se buscaba reparar el daño moral y material causado por este crimen. A pesar de todo, la historia de Alejandra concluye con una reflexión amarga sobre el horror gratuito y de la violencia doméstica. Su caso revela cómo personas supuestamente enamoradas pueden enfermarse de una furia total al punto de cometer actos verdaderamente horribles por el simple hecho de estar enfermos de celos. Pero también se destacó el hecho de que la impunidad en casos de este estilo solo puede ser combatida siempre y cuando las imágenes terroríficas de casos como este puedan ser viralizadas. Hoy en día el nombre de Alejandra Ico quedó asociado con el dolor de una
comunidad entera. Mientras que su recuerdo impulsa la exigencia de justicia para las mujeres maltratadas, también está asociada como uno de los videos más grotescos y aterradores de internet, siendo así el retrato de la ferocidad más inhumana causada por un crimen pasional, siendo inmortalizada en internet bajo el apodo de Miss Pac-Man. Hemos llegado a la recta final de este video y quiero cerrar este tema con un asesinato sumamente atroz, pero que lo que destaca realmente son las motivaciones, pues créeme que las razones por las cuales fue cometido este crimen son verdaderamente absurdas. Aún así, este está categorizado como uno de los peores asesinatos jamás realizados en la historia de Latinoamérica. Para hablar de este caso nos tenemos que remontar a la mañana del 23 de julio del 2007. Gabriel Kuhn, un niño de 12 años, fue encontrado brutalmente asesinado en su propia casa en Blumenau, Santa Catarina, Brasil. El autor de este crimen fue Daniel Felipe Petri, de apenas 16 años. Y lo que destaca de este caso es que estos chicos eran amigos, y lo que comenzó como una mañana normal acabó transformándose en una pesadilla de crueldad inimaginable, dejando a toda la comunidad conmocionada. Gabriel Kuhn, nacido en 1995, y Daniel Petri, nacido en 1991, vivían a pocas casas de distancia. Aunque Daniel era 4 años mayor, ambos habían entablado una amistad a través de un videojuego en línea titulado Tibia. Ambos compartían las aficiones por los videojuegos, pero los chicos eran distintos uno del otro. Individualmente, Gabriel era descrito como un chico tranquilo, obediente y bastante responsable, un niño ejemplar para su edad, mientras que Daniel mostraba desde pequeño un carácter rebelde, irresponsable, pero sobre todo mostraba episodios de violencia. La familia de ambos cohabitaban en el mismo vecindario, pero los padres de Gabriel ya tenían preocupaciones respecto al temperamento agresivo de Daniel y no estaban nada equivocados. Pero antes de hablar del meollo del asunto, para aquellos que sean fanáticos de los videojuegos y sobre todo de los videojuegos en línea, saben que hay juegos que requieren un tipo de moneda dentro del juego para comprar, ya sea skins, mejoras para tu personaje, armas, coches, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas mismas monedas cuestan dinero real. Pues bueno, el punto de partida el cual llevó a uno de los asesinatos más aterradores de Brasil fue que Gabriel le pidió prestado una cantidad de monedas en el videojuego Tibia a Daniel. Gabriel prometió que le regresaría este dinero a Daniel. Sin embargo, conforme fueron pasando los días y Daniel solicitaba el pago de su deuda, fue que empezó a perder poco a poco la paciencia. Y aquí es donde regresamos al inicio de este caso. La mañana del 23 de julio, en la casa de Gabriel empezaron a golpear la puerta brutalmente. El chico abrió la puerta y al notar que era su supuesto mejor amigo se sintió confiado. Pero Daniel al ingresar a la casa cerró la puerta con llave y comenzó a golpearlo agresivamente. Todo esto con el propósito de exigir el pago de su deuda. Gabriel le dijo que no tenía el dinero para pagarle, además de que lo amenazó con decirle a sus padres lo que le había hecho. Esto solo hizo enfurecer aún más a Daniel, quien lo volvió a golpear aún más agresivo, y no solo eso, sino que también comenzó a agredirlo sexualmente en su propia habitación. Todo esto al sentirse amenazado con que Gabriel le contaría lo sucedido a sus padres. Después de haber terminado de violarlo, Daniel extrajo un cable de la videoconsola y empezó a estrangular al niño mientras seguía golpeándolo. Todo esto al punto de dejarlo inconsciente. Una vez creyó que Gabriel había muerto, Petri intentó ocultar el cuerpo en el ático de la casa. Usó las escaleras y ató el cadáver con otro cable, pero el peso era demasiado como para poder levantarlo, y ante la imposibilidad de poder mover el cuerpo, Daniel tomó una decisión muy drástica. Buscó un cuchillo en la cocina y una pequeña cegueta en el garaje, y con una crueldad inimaginable empezó a mutilar las piernas de Gabriel. En medio de esa tortura, el niño recuperó la conciencia y comenzó a gritar de dolor, pero pronto volvió a desmayarse debido al shock de la escena tan aterradora, pues el chico estaba siendo mutilado vivo. Gabriel aún se encontraba entre la vida y la muerte, mientras que Petri lo estaba mutilando. Tras terminar de cortar las extremidades inferiores de la víctima, Daniel abandonó el cuerpo despedazado en la entrada de la casa, y poco después del mediodía, el hermano mayor de Gabriel apareció. Este chico llegó a su casa y al ver que la puerta estaba cerrada,
Intentó llamar a su hermano, pero no recibió respuesta. Una vez logró ingresar a su hogar, lo que encontró fue una escena verdaderamente horrenda. El cadáver de su hermano menor yacía sin piernas, tendido junto a la puerta. El hermano, al ver esto, corrió gritando, pidiendo por ayuda en la calle, y los vecinos rápidamente llamaron a la policía. La autopsia reveló que Gabriel había muerto por una profunda hemorragia causada por los cortes y que también había sido víctima de múltiples abusos sexuales. Incluso también decían que fue abusado sexualmente después de haber fallecido. Esto quiere decir que además de la tortura física existió una violencia sexual contra el niño por parte de Daniel Petri, quien al ser arrestado no mostró ningún tipo de remordimiento. Durante el juicio llegó a declarar que estaba castigando a Gabriel por haberlo engañado y que lo seguiría hasta el infierno para hacerle pagar su supuesto agravio. Petri también culpó incluso al videojuego Tibia de volverlo loco, una explicación que refleja que este chico ya tenía un desequilibrio mental verdaderamente grave. Este caso conmocionó a Brasil y se resolvió rápidamente. La policía descartó cualquier cómplice, detuvieron a Daniel Petri pocas horas después de haber realizado este acto y obtuvieron su confesión tras las pruebas forenses. En septiembre del 2007, Petri fue sometido a juicio en la vara de la infancia y juventud de Blumenau, donde recibió únicamente la pena máxima prevista por la ley de menores, la cual era 3 años de internado bajo el Estatuto del Niño y Adolescente. Fue recluido en un centro socioeducativo de Lages, Santa Catarina. Su sentencia oficial inició el 6 de septiembre del 2007 con 3 años de internado y terminó de cumplirla en el año del 2010. A los 19 años, Daniel Petri quedó en libertad. La familia de Gabriel no contaba con realizar una apelación o un proceso contra la sentencia, ya que la ley brasileña para menores fijaba ese plazo obligatorio. Y desde su liberación, Petri desapareció de toda la vista pública. No se sabe con certeza dónde vive, ni cómo cambió su vida, pues el expediente judicial de este caso quedó reservado completamente, por lo que oficialmente se desconoce el paradero exacto de Daniel Petri después de haber quedado en libertad. El caso de Gabriel Kun es bastante indignante y deja lecciones inquietantes sobre la violencia juvenil y sobre mentes perturbadas. Daniel Petri había mostrado antecedentes de ser una persona bastante inestable psicológicamente hablando, con actitudes muy violentas incluso antes de cometer este crimen. Él es un ejemplo extremo de cómo un trastorno mental sin el tratamiento adecuado puede desembocar en un acto verdaderamente monstruoso. Esta historia simplemente nos hace reflexionar en voz alta sobre la delgada línea entre la inocencia y la maldad. Por un lado está la memoria de Gabriel Kun, un niño bastante prometedor que quizás solo buscaba diversión con su supuesto mejor amigo, pero por otro lado está la figura de Daniel Petri, un adolescente que sucumbió ante la violencia y a la locura más profunda debido a motivaciones verdaderamente absurdas, como la deuda en un videojuego. En última instancia, su tragedia obliga a preguntarnos cómo intervenimos en la salud mental de los jóvenes de hoy en día y cómo en el fondo la violencia no conoce edad. Pues incluso las mentes más oscuras, aunque públicamente se muestren como gente que no le haría daño a nadie, en algún momento suelen dar alguna señal previa del horror que guardan. El aterrador caso de Gabriel Kun es la advertencia de que esas señales, cuando son mostradas, nunca deben ignorarse. Como lo pudimos ver a lo largo del video, a veces el horror no se esconde en fantasmas o en casos paranormales o en cualquier otro tema que tenga que ver con lo sobrenatural, sino que muchos de los horrores más grandes que puedan existir vienen de la mente humana. Tal es el caso de Alejandra Icco, o mejor conocida como Miss Pac-Man, la cual fue brutalmente mutilada debido a un ataque de celos injustificados, o como lo es el caso de Lacey Fletcher, quien murió lentamente en la soledad debido a la indiferencia de quienes prometieron cuidarla. O como el caso de Gabriel Kun, un chico que simplemente quería pasar un rato divertido jugando videojuegos con su mejor amigo, sin saber que sería traicionado por este y asesinado brutalmente, todo por un videojuego. Querida audiencia, estas no son leyendas urbanas, no son historias para asustar a los niños, son simplemente hechos reales y sumamente brutales. Y precisamente estos casos nos dan a conocer el lado más oscuro de nuestra especie. Nos recuerda que el mal no siempre acecha desde las sombras, a veces duerme en nuestra casa, camina al lado de nosotros o se oculta en una sonrisa familiar.
Pero mientras más queramos buscar respuestas o justificaciones a estos crímenes, o una razón por la cual se cometieron estos actos, solo nos queda una verdad desgarradora. No todo sucede por una razón, no todo tiene una explicación. Hay tragedias que simplemente no tienen sentido. Si llegaste hasta este punto del video, quiero darte las gracias y te invito a que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas futuros videos del canal. Quiero dar un agradecimiento especial a User6006, o también conocido como Brian19, quien dio la idea principal para realizar este video. También quiero mandar un gran y caluroso saludo a Tiago Cabena 10, un gran saludo a AAA, un especial saludo a Urania123, un saludo especial a Mabel Fernández, también un saludo a Gear234, saludos a Sub193, un especial saludo a Rosa Castro, saludos especiales a Walk and Dash, gracias por estar desde la época en la que subí a TikTok y aprecio muchísimo que estés apoyando acá en YouTube. También saludos especiales a Jimmy Facio, saludos especiales a NSV, un gran y caluroso saludo a Miguel Ángel Sánchez, un gran saludo a Robando Reels y por supuesto un especial saludo a Alastor. Y si tú quieres salir en el próximo video, ve a responder esta pregunta que subo periódicamente en mis historias de Instagram, o ve a responder esta publicación que luego subo a mi canal de YouTube, pero también sígueme en Instagram para que tengamos un mejor contacto y puedas compartirme tus historias perturbadoras y yo pueda narrarlas en próximos videos. Sin nada más que agregar, yo soy Magno Horror y nos vemos hasta la próxima.